¿Qué harías si el amor de tu vida te ocultara un secreto tan oscuro que vive bajo tu mismo techo? Elena creía haber encontrado su final feliz, pero una puerta cerrada con llave en su nuevo hogar estaba a punto de revelarle una pesadilla. Esta es la historia de cómo la intuición de una mujer se convirtió en la única esperanza para 6 almas atrapadas. Quédate para descubrir la verdad que se escondía en el ático. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de lino, pintando rayas doradas sobre el suelo de madera pulida. Elena respiró hondo, llenando sus pulmones con el aroma a café recién hecho y a pintura fresca, el perfume de una vida nueva. Observó a su marido, Marcos, de espaldas a ella mientras servía 2 tazas. Su silueta era la de un hombre en quien se podía confiar, un ancla en el mar turbulento que había sido su vida hasta ahora. Este era su primer amanecer en la casa que llamarían hogar, y cada detalle parecía sacado de una película. El amor que sentía por él era un torrente cálido que borraba cualquier cicatriz del pasado. Elena se acercó a él en silencio y lo abrazó por la espalda, apoyando la mejilla en el tejido suave de su camisa. Él se giró, con una sonrisa que podría desarmar ejércitos, y le entregó una taza. «Por nuestro para siempre», dijo él, con una voz profunda y resonante que era música para sus oídos. Ella sonrió, sintiendo una oleada de gratitud tan intensa que casi le hizo llorar. Después de años de lucha, de trabajo sin futuro y relaciones fallidas, sentía que el universo finalmente le estaba devolviendo todo lo que le debía. Este hombre, esta casa, este momento, eran su recompensa. Mientras sorbía su café, sus ojos recorrieron el salón, imaginando los muebles que comprarían, las cenas con amigos, la vida que construirían juntos. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido sutil, casi imperceptible, venido del piso de arriba. Un ligero, arrastrado y metálico rasguño. Duró solo un instante. Ella frunció el ceño, levantando la vista hacia el techo. ¿Oíste eso?, preguntó. Marcos ni siquiera parpadeó. Debe ser la casa, mi amor. Es vieja, las tuberías, la madera. Se está acostumbrando a nosotros, respondió con una calma tranquilizadora acariciándole la mejilla. Y Elena, deseosa de creer en la perfección, le creyó. Elena era una mujer forjada en la adversidad. Huérfana desde joven, había aprendido a depender únicamente de sí misma, construyendo una carrera modesta pero estable y una muralla de autosuficiencia a su alrededor. Conocer a Marcos había sido como ver el sol por primera vez después de una vida en la sombra. Él era carismático, atento y, sobre todo, la hacía sentir segura. Le prometió un mundo donde ella ya no tendría que luchar sola, un refugio construido con amor y protección. Este matrimonio no era solo una unión, era la culminación de todos sus anhelos, la prueba de que merecía ser feliz. Marcos parecía el hombre ideal, salido de las páginas de una novela romántica. La cortejó con paciencia y devoción, aprendiendo sus miedos para poder calmarlos y sus sueños para prometer cumplirlos. Era el tipo de hombre que le abría la puerta del coche, que le llevaba flores sin motivo aparente y que hablaba de un futuro juntos con una certeza que a Elena le resultaba embriagadora. Cada gesto, cada palabra, parecía diseñado para encajar perfectamente en los huecos de su alma. Ella se entregó a ese amor con la fe de quien ha encontrado su religión. Los primeros días en la nueva casa fueron una extensión de ese sueño. Desempacaron cajas entre risas, pintaron paredes hasta altas horas de la noche y hicieron el amor en casi todas las habitaciones, sellando su presencia en cada rincón. Elena se sentía pletórica, viviendo la vida que siempre había imaginado. Sin embargo, pequeñas grietas comenzaron a aparecer en la fachada de esa felicidad perfecta. Eran cosas diminutas, fáciles de ignorar al principio, pero que se acumulaban en el fondo de su mente como una capa de polvo, inquietante. La primera inconsistencia fue en la despensa. Elena estaba segura de haber comprado 3 cajas de cereales infantiles, pensando en los futuros hijos que habían planeado. Un día,
Fue a buscar una y solo encontró una. Se lo comentó a Marcos, quien se rió y dijo que seguramente ella lo había calculado mal en la tienda. Era una explicación lógica y ella la aceptó, pero la sensación de que algo no cuadraba permaneció como una espina clavada muy adentro. Era una duda pequeña, pero persistente. Luego, mientras organizaba la ropa para donar, encontró en el fondo de una caja una pequeña camiseta de niño, usada y ligeramente descolorida. No era de ella, y no recordaba haberla empacado. Se la mostró a Marcos, confundida. Él la tomó con naturalidad y le explicó que pertenecía a un antiguo programa de caridad en el que había participado. Debió mezclarse con mis cosas, dijo, sonriendo con la misma facilidad de siempre. Una vez más, la explicación era plausible, pero el patrón de anomalías comenzaba a dibujarse. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides dejar tu like para apoyar nuestro canal. Pero el epicentro de su creciente ansiedad era el ático. Desde el primer día, la puerta que conducía a él, al final del pasillo del segundo piso, estaba cerrada con llave. Cuando Elena preguntó qué había allí, Marco se puso extrañamente a la defensiva. Dijo que solo había trastos viejos y aislante polvoriento, y que era mejor mantenerlo cerrado por seguridad. Su insistencia era desproporcionada. No era una simple recomendación. Era una orden velada, una línea que no debía cruzar. La puerta del ático se convirtió en una obsesión silenciosa para Elena. Cada vez que pasaba por delante, sentía una extraña energía emanando de ella, un silencio que no era vacío, sino lleno de algo reprimido. Intentó varias veces preguntarle a Marcos por la llave, con la excusa de querer hacer una limpieza a fondo, pero él siempre desviaba el tema o le daba una excusa nueva y cada vez menos creíble. El ático ya no era solo una parte de la casa, era un secreto palpable entre ellos. La intuición de Elena, esa voz interna que la había guiado a través de tantas dificultades en su vida, ahora gritaba. El amor y la lógica le decían que confiara en su marido, pero su instinto le advertía de un peligro inminente. Las piezas sueltas no encajaban, la comida que desaparecía, la ropa de niño, el ático prohibido. Sabía que si no descubría la verdad, esa duda la consumiría por dentro, corroyendo los cimientos de su felicidad. Una tarde, Marcos recibió una llamada urgente del trabajo y tuvo que salir de casa precipitadamente. «Volveré tarde. No me esperes despierta, mi amor», le dijo, dándole un beso rápido antes de irse. En el instante en que la puerta principal se cerró, un silencio tenso llenó la casa. Elena se quedó inmóvil en medio del salón, con el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que esa era su oportunidad. El miedo y la determinación libraban una batalla en su interior, y la determinación ganó. Subió las escaleras con una resolución de acero. Se detuvo frente a la puerta del ático, su némesis silenciosa. La examinó y vio que la cerradura era vieja y simple. Fue a la caja de herramientas, cogió un destornillador y un pequeño martillo, y regresó. Por un momento dudó. La culpa de traicionar la confianza de su marido pesaba sobre ella, pero el recuerdo de aquel sonido, de las pequeñas mentiras, la impulsó a seguir adelante. Con manos temblorosas, empezó a forzar la cerradura. El metal se dio con un chasquido que resonó en el silencio como un disparo. Elena contuvo la respiración y giró el pomo lentamente. La puerta se abrió con un chirrido lúgubre, liberando una bocanada de aire viciado y un olor agrio a encierro y a algo más, algo indefiniblemente humano. La oscuridad del interior era casi total, apenas rota por un tenue haz de luz que se colaba por una pequeña ventana cubierta de mugre en el otro extremo. Dio un paso adentro, y sus ojos tardaron un momento en ajustarse a la penumbra. El suelo estaba cubierto de polvo y objetos viejos, tal como Marcos había dicho. Cajas de cartón, muebles rotos cubiertos con sábanas blancas. Pero entonces vio un movimiento en la esquina más alejada. No fue un ratón ni el viento. Fue algo más grande.
Su corazón se detuvo. Allí, acurrucados juntos sobre un montón de mantas raídas, había un grupo de niños. Eran 6. 6 pares de ojos enormes y asustados la miraban desde las sombras. El más pequeño no tendría más de 3 años, y el mayor, un niño de quizás 10, la observaba con una expresión de desafío y terror. Estaban delgados, pálidos y vestidos con ropa que no les quedaba bien. A su alrededor había algunos platos vacíos, un par de juguetes rotos y un cubo en una esquina que desprendía un olor nauseabundo. El silencio en la habitación era absoluto, un silencio de miedo puro. Elena se quedó paralizada en el umbral, con la mano en la boca para ahogar un grito. Su mente se negaba a procesar lo que veía. Esto no podía ser real. Parecía una escena de una película de terror, no algo que pudiera ocurrir en su casa de ensueño, en su vida perfecta. Los niños no se movieron, no hicieron ni un solo ruido, solo la miraban, como animales atrapados que esperan el golpe final. La incredulidad dio paso a un horror helado que le recorrió cada fibra de su ser. Salió del ático como si huyera de un fantasma, cerrando la puerta tras de sí. Se apoyó contra la pared, jadeando, tratando de darle sentido al sinsentido. ¿Quiénes eran esos niños? ¿Por qué estaban allí? ¿Marcos lo sabía? La pregunta era estúpida. Claro que lo sabía. Él los había encerrado allí. El hombre a quien amaba, el hombre que le había prometido seguridad, era el carcelero de 6 niños inocentes. La náusea la invadió. Esperó a Marcos en el salón, sentada en la oscuridad, con el cuerpo temblando de ira y confusión. Cuando él entró por la puerta horas después, con su habitual sonrisa cansada, ésta se desvaneció al ver la expresión de Elena. Antes de que él pudiera preguntar qué pasaba, ella habló, con una voz que no reconoció como suya, una voz rota y fría. «He estado en el ático», dijo. El color desapareció del rostro de Marcos. El pánico, puro y sin filtros, se apoderó de sus facciones. Él intentó negarlo al principio, tartamudeando excusas incoherentes, pero la mirada inquebrantable de Elena lo desarmó. Finalmente, se derrumbó. Se sentó en el sofá, con la cabeza entre las manos, y comenzó a llorar. Le contó una historia desgarradora. Le dijo que los niños eran suyos, de un matrimonio anterior. Su primera esposa, explicó entre sollozos, había muerto en un trágico accidente hacía 2 años, dejándolo solo con 6 hijos. Confesó que los había escondido por miedo. Miedo de que Elena, al descubrir su equipaje, lo rechazara. «Te amo tanto», le dijo, con los ojos llenos de lágrimas suplicantes. «Tenía tanto miedo de perderte. No sabía qué hacer. Pensé que con el tiempo encontraría la manera correcta de decírtelo. Solo quería protegerlos, protegerte a ti, protegernos a nosotros». Su dolor parecía tan genuino, su desesperación tan real, que una parte de Elena quiso creerle. La confesión la dejó devastada y en un profundo conflicto. Por un lado, la traición era monumental. Le había mentido de la forma más cruel, ocultándole una parte fundamental de su vida y manteniendo a sus propios hijos en condiciones infrahumanas. Pero por otro, su historia, la de un padre viudo y desesperado, tocaba una fibra sensible en ella. El miedo a ser abandonado era algo que Elena entendía demasiado bien. A pesar del torbellino de emociones, el instinto protector de Elena se impuso. El shock inicial dio paso a una preocupación abrumadora por los niños. No podía dejarlos en esa situación ni un segundo más. Ignorando las protestas confusas de Marcos, subió de nuevo al ático, esta vez con una bandeja llena de comida, leche y agua. Al abrir la puerta, los niños retrocedieron, asustados, pero el olor de la comida caliente pareció calmar un poco su miedo. Dejó la bandeja en el suelo y se sentó a una distancia prudente, sin decir una palabra. No quería asustarlos más. Simplemente esperó. Después de varios minutos de tensión, el niño más pequeño, impulsado por el hambre, se arrastró tímidamente hacia la comida. Poco a poco, los demás lo siguieron, devorando los sándwiches y la fruta
con una voracidad que le rompió el corazón a Elena. El mayor, sin embargo, se mantuvo atrás, observándola con una desconfianza inquebrantable. ¿Alguna vez has sentido que algo no estaba bien a pesar de las apariencias? Cuéntame tu experiencia en los comentarios mientras continuamos. Los días siguientes fueron un delicado baile de acercamiento. Elena pasaba horas en el ático, a menudo en contra de la voluntad velada de Marcos, quien insistía en que él se encargaría de arreglar la situación. Pero Elena ya no confiaba en él. Les llevó mantas limpias, ropa nueva, libros y algunos juguetes. Limpió el espacio, tratando de hacerlo un poco más habitable, un poco más humano. Hablaba con ellos en voz baja, contándoles historias o simplemente sentándose en silencio para que se acostumbraran a su presencia. Poco a poco, las barreras comenzaron a caer. Los más pequeños empezaron a sonreírle e incluso a pronunciar algunas palabras. Pero su principal objetivo era ganarse la confianza del mayor, un niño llamado Leo. Podía ver en sus ojos una inteligencia y una tristeza que iban más allá de su edad. Él era el guardián de sus hermanos, el que llevaba el peso del mundo sobre sus pequeños hombros. Sabía que él tenía las respuestas que ella necesitaba. Una tarde, mientras los demás niños dormitaban, Elena se sentó cerca de Leo. Le ofreció una barra de chocolate, su favorita. Él la aceptó, pero no la comió. Simplemente la sostuvo en sus manos. Elena no lo presionó. En su lugar, empezó a hablar de su propia infancia, de cómo se había sentido sola y asustada a veces. Lestat dijo que sabía lo que era tener que ser fuerte por los demás. Leo la escuchó en silencio, con la mirada fija en el suelo polvoriento. Cuando Elena terminó de hablar, hubo una larga pausa. Luego, con una voz apenas audible, un susurro ronco por el desuso, Leo dijo: «Él miente». Elena sintió un escalofrío. «¿Quién miente, Leo? ¿Marcos?», preguntó ella con suavidad. El niño asintió, sin levantar la vista. «¿Sobre qué miente?», insistió Elena, con el corazón en un puño. El niño no respondió con palabras. En su lugar, se metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de papel doblado y arrugado. Se lo extendió a Elena. Con manos temblorosas, ella lo desdobló. Era un dibujo, hecho con lápices de colores sobre una hoja de cuaderno. Mostraba a una mujer con el pelo largo y castaño, sonriendo. A su lado, había 6 niños pequeños, y detrás de ellos, una figura masculina, sombría y grande, con los ojos rojos y enojados. Pero lo que heló la sangre de Elena fue lo que estaba escrito debajo del dibujo, con una caligrafía infantil y torpe. Debajo de la sonriente mujer ponía mamá, y debajo de la figura oscura, él. Pero la palabra más importante estaba en la esquina superior. No era un nombre, sino una frase: «Mamá no está en el cielo». Elena levantó la vista hacia Leo, con los ojos llenos de lágrimas y de una nueva y terrible comprensión. El niño finalmente la miró, y en sus ojos ya no había solo miedo, sino una súplica desesperada. «Nuestra mamá no está muerta», susurró Leo, y cada palabra era una daga en el corazón de Elena. Él la echó, le pegaba, nos escondió aquí para que ella no pudiera encontrarnos. Dijo que si intentábamos escapar o decir algo, la lastimaría de verdad. La verdad completa, en toda su monstruosidad, cayó sobre Elena como una avalancha. Marcos no era un padre afligido. Era un maltratador, un monstruo controlador que usaba a sus propios hijos como armas. El mundo de Elena se hizo añicos por segunda vez en pocos días. El amor que había sentido por Marcos se transformó en cenizas, reemplazado por un asco y una furia tan intensos que la dejaron sin aliento. Miró a los niños, a esas 6 víctimas inocentes atrapadas en la red de crueldad de su padre, y entendió. Su propósito en esa casa, en esa vida, nunca había sido encontrar un matrimonio perfecto. Había sido encontrar a esos niños. El miedo que había sentido antes desapareció, reemplazado por una claridad helada y una ferocidad que no sabía que poseía. La mujer fuerte que había
Sobrevivido a todo, resurgió, no como una víctima, sino como una leona dispuesta a proteger a sus cachorros a cualquier precio. Ya no estaba en una encrucijada. El camino era uno solo. Tenía que sacar a esos niños de allí y exponer a Marcos por lo que realmente era. Esa noche, cuando Marcos llegó a casa, Elena actuó con una frialdad calculada. Fingió estar procesando su verdad, mostrándose sumisa y confundida. Le dijo que necesitaba tiempo para pensar, creando una falsa sensación de seguridad en él. Mientras él dormía, ella se puso en acción. Sabía que necesitaba pruebas, algo más que el testimonio de un niño asustado. Recordó que Marcos guardaba un viejo teléfono en el cajón de su escritorio. Con un sigilo absoluto, Elena forzó la cerradura del escritorio y encontró el teléfono. Lo encendió, rezando para que tuviera batería. La pantalla cobró vida, y lo que encontró allí fue la pieza final del rompecabezas. Había mensajes de texto amenazantes y correos de voz guardados de una mujer que suplicaba ver a sus hijos, una mujer a la que Marcos insultaba y amenazaba. Era la madre. Su nombre era Sofía. Elena fotografió cada mensaje con su propio teléfono, acumulando la evidencia digital que necesitaba. En uno de los últimos mensajes, Sofía había mencionado el nombre de un refugio para mujeres en una ciudad cercana, donde se alojaba temporalmente. Elena memorizó el nombre y la dirección. Su plan comenzó a tomar forma, claro y peligroso. Tenía que contactar a Sofía y a las autoridades, todo sin que Marcos se diera cuenta. Al día siguiente, le dijo a Marcos que necesitaba salir a comprar algunas cosas para los niños, para que estuvieran más cómodos. Él, creyendo que ella estaba aceptando la situación, accedió, aunque con reticencia. Le dio dinero en efectivo y le advirtió que no tardara. Fue el error que le costaría su libertad. Elena condujo directamente a la estación de policía de la ciudad vecina, lejos de cualquier posible influencia que Marcos pudiera tener, localmente. Con el corazón latiéndole en la garganta, entró y pidió hablar con un detective. Le mostró las fotos de su teléfono, le contó la historia de Leo, le dio la dirección del refugio donde creía que estaba Sofía. La policía, al principio escéptica, cambió de actitud al ver la evidencia y la convicción en los ojos de Elena. Actuaron de inmediato, enviando una patrulla a la casa y otra a buscar a Sofía. La tensión durante la espera fue insoportable. Elena permaneció en la comisaría, rehusándose a irse hasta saber que los niños estaban a salvo. Horas después, que parecieron una eternidad, el detective regresó. Habían encontrado a los niños en el ático, tal como ella había descrito, y habían localizado a Sofía, una mujer aterrorizada que confirmó cada detalle de la historia. Marcos fue arrestado en su lugar de trabajo, sorprendido y sin poder articular una defensa. Su farsa se había desmoronado. El clímax no fue un grito, sino un susurro. Cuando llevaron a los niños a la comisaría, limpios y alimentados, y la puerta se abrió para dejar entrar a una mujer temblorosa de pelo castaño, el reencuentro fue un torbellino de lágrimas silenciosas y abrazos desesperados. Elena observó desde la distancia cómo Leo y sus hermanos se aferraban a su madre, Sofía, como si fuera el único punto fijo en el universo. En ese momento, Elena no sintió pérdida, sino una profunda y abrumadora sensación de propósito cumplido. En las semanas siguientes, Elena ayudó a Sofía y a los niños a establecerse. Les consiguió un apartamento, usó sus ahorros para amueblarlo y se aseguró de que tuvieran todo el apoyo legal y psicológico que necesitaban. Se convirtió en una figura constante en sus vidas, una tía, una protectora, una amiga. La casa de sus sueños, ahora manchada por los recuerdos, fue vendida. Una tarde, sentada en el pequeño parque cerca del nuevo apartamento de Sofía, observando a los 6 niños correr y reír bajo el sol, libres y felices por primera vez en mucho tiempo, Elena reflexionó sobre su viaje. No había encontrado el felices para siempre que le habían prometido en los cuentos de hadas. Había encontrado algo mucho más real,
mucho más poderoso. Descubrió que la verdadera fuerza no residía en encontrar a alguien que te salvara, sino en convertirte en la salvadora de otros. Su final feliz no era un hombre perfecto ni una casa de ensueño. Era la risa de Leo, la confianza en los ojos de Sofía y la certeza de haber encontrado a su verdadera familia en medio del caos que ella misma había ayudado a ordenar. No era una esposa, era una heroína, y en esa verdad encontró una paz más profunda que cualquier amor prometido. La historia de Elena nos enseña que el verdadero felices para siempre no siempre es como lo imaginamos. A veces se encuentra en nuestra propia fuerza y en el coraje de hacer lo correcto, sin importar el costo. ¿Qué lección te llevas de esta historia? Comparte tu reflexión en los comentarios. Si esta narración te conmovió, déjanos un like para que podamos seguir creando más contenido como este. Y si eres nuevo aquí, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Gracias por acompañarnos hasta el final y no olvides hacer clic en uno de los videos que aparecen en pantalla para seguir descubriendo relatos impactantes.